Bueno, vamos a tratar de ser sencillos para un tema complejo, pero que es muy necesario que nuestro pueblo lo asuma conscientemente, o sea, que haya información para una lucha más efectiva. Una mirada histórica de la deuda. Yo les diría que hay tres grandes momentos en la historia argentina para pensar el tema de la deuda. Si después interesa, podemos profundizar. Pero el primer momento es casi con el nacimiento de lo que llamamos la patria. Digamos, en 1824 hay un endeudamiento con la banca inglesa, con la Baring Brothers, que va a hipotecar a la Argentina hasta 1947, que es cuando se termina de pagar esa deuda. Digo, traten de ver la dimensión. De 1824 a 1947, una deuda que significó profundizar la dependencia, generó una de las grandes estafas de la historia económica de la Argentina. Era un préstamo por 1 millón de libras que prácticamente, como siempre ocurre, no sirvió ni para el pueblo argentino ni para la nación argentina. Si les interesa, profundizamos. Un segundo momento de la deuda, yo recién dije se terminó de pagar en el 47, un segundo momento empieza prácticamente con la dictadura militar. 1976, y me animaría a decir que la deuda fue uno de los principales mecanismos económicos para transformar la estructura productiva, económica y social de la Argentina. Si aquí hay algunas compañeras o compañeros de pelo blanco como el mío, yo me animaría a decir que el capitalismo argentino, de alguna manera el capitalismo mundial, era de alguna manera distinto al que emergió con la dictadura militar en la Argentina. Solamente piensen que la pobreza en la Argentina hasta el año 75, 76 era menos del 5%, y hoy estamos en la mitad de la población. Solamente para dar un dato, pero desde la dictadura para acá se ha modificado la relación entre las trabajadoras y los trabajadores con sus patrones, en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Ha habido una reestructuración del Estado fenomenal de cara a las privatizaciones, a la desregulación, a cambiar la función del Estado. Un Estado que está al servicio de los grandes capitales, de afuera y de adentro. Y encima, la Argentina reestructuró sus relaciones internacionales de una manera cada vez más subordinada a Estados Unidos. Esta semana, el presidente, participando del debate de la democracia, convocado por el demócrata presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y obviamente excluyendo de ese debate nada menos que a Cuba, solidaria con todos los países del mundo, a Venezuela, sin perjuicio de otros países como China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera, todos sancionados por Estados Unidos. Digamos que la deuda en la dictadura fue uno de los principales mecanismos de reestructuración del capitalismo en la Argentina, una reestructuración reaccionaria. Y el tercer momento del endeudamiento, diríamos que es bajo este tiempo constitucional. Ustedes vieron que el viernes pasado se hizo un acto público por los 38 años de gobiernos constitucionales. Bueno, el primer dato que hay que decir es que todos los gobiernos constitucionales del 83 para acá, por las dudas, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, todos, cada uno de ellos convocó a una refinanciación de la deuda. Es decir, todos los gobiernos constitucionales se hicieron cargo
de la deuda de la dictadura, la incrementaron y la renegociaron. Y cada uno dijo, esta es la última renegociación. A partir de ahora ya no tendremos problemas de deuda. Es más, mucho se debate ahora y se dice que el kirchnerismo terminó con el tema de la deuda y lo que hizo en realidad fue pagarle al Fondo Monetario Internacional de un solo saque, un día, pagó 9.500 millones de dólares. Si ustedes quieren, podemos hacer la cuenta, multiplíquenla por 200, que es el dólar paralelo, o por 175, que es el dólar si alguien compra con tarjeta de crédito en el exterior, o multiplíquenlo por 105, que es el dólar oficial, y es una cantidad de dinero impresionante que hoy están demandando las desocupadas y desocupados, jubiladas y jubilados. Son recursos necesarios para terminar con el hambre en la Argentina, para avanzar en la solución de la salud, la educación, la vivienda, lo que ustedes quieran. Pero no solo que se pagó de la noche a la mañana al Fondo Monetario Internacional 9.500 millones de dólares, sino que eso que llamaron desendeudamiento fue pagar la deuda y incrementarla. O sea, la deuda se incrementó en todos los turnos presidenciales. Por eso es un tema grave, es una hipoteca que hay sobre el conjunto del pueblo argentino. El sábado, en la plaza, Norita Cortiñas repitió en su discurso y cada vez que habla un mensaje que es muy importante para nosotros en la sala, y aunque no entendamos de economía, hay que repetirlo, y que es que las deudas se pueden pagar, lo que no hay que pagar son estafas. Y la deuda externa argentina, especialmente la deuda pública, es una gigantesca estafa. Y vamos a tratar de explicar la estafa. Es una estafa porque el endeudamiento, y muy especialmente concentrado en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, es por muchos de nosotros calificado como una deuda odiosa. Si pueden, registren esta caracterización, porque es importante contarle a la sociedad, a las compañeras, a los compañeros, qué es una deuda odiosa. Primero, no es un invento de la izquierda. Ustedes saben que cuando Estados Unidos invadió Irak, lo primero que hizo fue decir la deuda externa pública que asumió Saddam Hussein en Irak es una deuda odiosa. Y por lo tanto, nosotros que nos hacemos cargo del gobierno de Irak, nosotros de Estados Unidos, que nos hacemos cargo del gobierno de Irak, decimos que esta es una deuda odiosa y no la pagamos. ¿Qué es una deuda odiosa en la norma internacional, incluso para Estados Unidos? Una deuda odiosa es cuando el que presta sabe que no se puede devolver. Es una deuda odiosa cuando el que pide el préstamo sabe que no puede devolverlo. Para que me entiendan y dicho muy rápidamente, la Argentina se comprometió a pagar, por ejemplo, el año que viene, casi 20.000 millones de dólares. La Argentina no fabrica los dólares. La Argentina tiene que sacar los dólares, por ejemplo, del resultado favorable del comercio exterior. Este año, que es un año muy bueno para el comercio exterior, no para el pueblo, pero sí hay más exportaciones que importaciones, y el saldo comercial favorable va a ser de 15.000 millones de dólares. O sea que ni siquiera con el saldo favorable del comercio exterior alcanzaría para pagar lo que vence el próximo año, que son como 20.000 millones de dólares. Los dólares la Argentina los saca del comercio exterior o los saca de inversiones externas, y ustedes saben que
venimos en años flacos de inversiones externas, sin perjuicio de que las inversiones externas vienen a invertirse en la Argentina para extraer riqueza, no para ayudar a que la Argentina se haga de dólares o de euros para cualquier objetivo. Y también la Argentina puede obtener dólares o euros a partir de préstamos internacionales. Y rápidamente digamos que nosotros tenemos que rechazar que la Argentina continúe con esta lógica de endeudamiento que, desarrollada con mucha fuerza en la dictadura, se potenció y se alimentó en este tiempo constitucional desde 1983 a la actualidad. Entonces, estoy fundamentando que es odiosa porque el gobierno que tomó la deuda con el fondo sabía que no podía pagar. Pero la deuda es también odiosa porque esa deuda no le sirvió para nada al pueblo argentino y a la nación argentina. Cuando digo al pueblo, es que no se utilizaron esos recursos para generar empleo, condiciones de producción que resuelva el tema del desempleo, el subempleo, la precariedad, el hambre. Pero tampoco sirvió para la nación porque no desarrolló infraestructura necesaria para satisfacer necesidades de la población. Hospitales, escuelas, carreteras, desarrollos de infraestructura para potenciar una producción que favorezca los intereses del interior profundo de nuestro país, que relocalice la población y apunte a una reforma agraria y urbana que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Por todas estas razones es una deuda odiosa, sin perjuicio de que podríamos profundizar en que es una deuda ilegítima, ilegal, y por eso las estafas no deben pagarse. Las estafas deben denunciarse. Y por eso celebramos esta gran movilización que hubo el sábado, que tiene una característica política muy importante, porque incluyó en la movilización de una manera muy amplia, en un documento muy amplio suscrito por más de 100 organizaciones, a la izquierda parlamentaria y a la izquierda extraparlamentaria. Y entonces aparece como una dinámica de unidad de acción de sectores políticos que no siempre confluyen en luchas unificadas para confrontar con la lógica del poder económico o con la lógica de las políticas públicas oficiales. Digamos que esta deuda especial con el Fondo Monetario Internacional tiene características además especiales porque se trata de un préstamo político. Uno puede pensar que toda la deuda es política, porque la dictadura militar tuvo financiamiento externo para avanzar. ¿Para avanzar en qué? Entre otras cuestiones, cuando uno piensa por qué la dictadura militar se endeudó. Bueno, necesitaba fortalecer su dominación violenta, política, sobre el conjunto de la sociedad. Necesitaba desarrollar no solo una mejora de sus pertrechos militares y dotar de presupuesto a su fuerza militar en el gobierno, sino que necesitaba potenciar su carácter guerrerista expresado en el conflicto con Chile, en el conflicto de Malvinas, y por lo tanto la dictadura militar necesitó reestructurar la economía, la política y la sociedad argentina con el tema de la deuda. Por eso la deuda es violencia. La deuda afecta a los derechos humanos de la población de manera integral. O sea que podemos decir que el endeudamiento es político. El endeudamiento en la dictadura apoyó a la dictadura militar y generó una hipoteca que condicionó los gobiernos constitucionales del 83 para acá. Como les dije, todos renegociaron. Es más, Mauricio Macri ni bien asumió,
la primera medida que tomó fue llevar un proyecto de ley para tomar deuda y pagarle a los llamados fondos buitres. ¿Ustedes se acuerdan? Fondos buitres eran aquellos titulares de bonos de la deuda argentina que no entraron en los canjes de deuda del 2005 de Néstor Kirchner o del 2010 de Cristina Fernández. Bueno, esa deuda fue asumida por Mauricio Macri, lo llevó al Parlamento y contó con la complicidad no solo del bloque oficialista, sino de la mayoría de los bloques opositores, con lo cual muchas veces decimos, en el Congreso argentino hay una especie de partido de la deuda, donde opositores y oficialistas de distinto carácter, según sea el gobierno, empujan el tema de cumplir con el pago de la deuda. O sea que no están de acuerdo con esto de que la deuda es una estafa. Mauricio Macri, además de pagarle a los fondos buitres, emitió, por ejemplo, un bono a 100 años. Un bono a 100 años es una hipoteca sobre futuras generaciones gravísimo. Ese fondo a 100 años se amortizaba en 14 años, con lo cual los que le prestaron dinero a la Argentina con un bono a 100 años tenían 86 años para cobrarle intereses a la Argentina, cuando ya en 14 años habían recuperado lo que habían prestado. Y la frutilla del postre en el gobierno de Macri fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional, otorgado en el 2018 ante problemas económicos muy serios que tenía la Argentina, y como en el Fondo Monetario Internacional el que decide es Estados Unidos hizo lobby político en el Fondo Monetario a favor del gobierno Macri y arrancó un préstamo de 57.000 millones de dólares. Jamás el Fondo Monetario dio a ningún país ese nivel de préstamo, de los cuales solo desembolsaron 45.000 millones de dólares. Yo sé que para los que estamos en la sala la cifra es gigantesca y por ahí nos cuesta entenderla, pero es muchísimo dinero. ¿Qué significa para el Fondo Monetario 45.000 millones de dólares? Bueno, de todos los préstamos dados por el Fondo Monetario, el 65% de la deuda está concentrada en Argentina. Si el Fondo Monetario fuera un banco, ya estarían echando al gerente, ya estarían echando a los directores, porque le ha prestado a un país insolvente, a un país que no puede pagar. Pero yo acabo de decir que es un préstamo político. Y el Fondo Monetario no es un banco, menos un banco privado. Es una organización que depende de los estados capitalistas más importantes del mundo. Estados Unidos solito tiene el 16,5% de los votos. Y el estatuto del fondo dice que para tener el acuerdo necesitan el 85% de los votos. ¿Qué quiero decir? Que sin Estados Unidos no hay ninguna decisión que se pueda tomar en el Fondo Monetario. Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario. Pero es el que decide, es el que tiene capacidad de empujar al resto de los países. Y siendo Trump el presidente de Estados Unidos, amigo personal de Mauricio Macri, ¿se acuerdan que comentaban que habían jugado al golf juntos? Estados Unidos necesitaba que Macri ganara las elecciones en el 2019 porque estaban empujando una política en América Latina que fue el golpe en Honduras, el golpe en Brasil, el golpe en Paraguay, el golpe en Bolivia, las sanciones contra Cuba, contra Venezuela, Nicaragua, y todo aquel proyecto que intentara, aún ilusoriamente, cambiar la orientación política económica en la región.
La política exterior de Estados Unidos necesitaba a Bolsonaro en Brasil y a Macri en la Argentina. Y por lo tanto le dieron un préstamo imposible de pagar, que significó un objetivo político de campaña electoral. Perdieron, pero claro, la oportunidad era en el 2019 para que el gobierno que asumió en el 2019 dijera: esta es una deuda ilegítima, ilegal, odiosa, rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a investigar el destino de esos recursos que ingresaron. Y ustedes saben que el Banco Central de la República Argentina, en mayo del 2020, emitió un documento que está publicado en el Banco Central, es de relativa, sencilla lectura. Dice que mientras el Fondo Monetario desembolsó los 45.000 millones de dólares, una cifra muy parecida se fugó del país. Es más, agrega que de 100.000 millones de dólares que ingresaron en 4 años, 86.000 se fugaron. Despacito. ¿Qué es fuga de capitales? Muchos creen que es algo ilegal. No. La fuga de capitales es porque se paga deuda, es porque las empresas transnacionales remiten utilidades al exterior. Para eso invierten en la Argentina, para llevarse la riqueza socialmente generada. Y constitución de activos en el extranjero. Eso es compra de propiedades, depósitos a plazo fijo, compras de acciones, de títulos. Bueno, entraron al país 45.000 millones de dólares y por la puerta giratoria esa plata salió para pagar deuda, para remitir utilidades al exterior o para constituir activos en el extranjero. Y eso es una información que el Estado argentino la tiene por el Banco Central, por la AFIP. Hay registro de todo esto. Están con nombre y apellido. Claro, la sociedad esto no lo tiene porque se difunden los datos macro, pero no nombre y apellido, quiénes son las personas que se apropiaron de esos recursos, que es parte de lo que reclama el movimiento popular. Por eso insistimos que es una estafa. El Fondo Monetario Internacional le prestó dinero a la Argentina para que estabilice las cuentas macroeconómicas, pero al mismo tiempo para que el poder económico ultra concentrado de la Argentina saque ese dinero del país y lo deposite en sus cuentas en el exterior. Digamos que la negociación actual es una negociación, primero, secreta. Ustedes saben qué están discutiendo el Fondo Monetario y el gobierno argentino. Todos decimos están discutiendo el ajuste. El gobierno argentino dice, no vamos a ajustar. Y ustedes habrán escuchado los discursos en la plaza el viernes, cuando se conmemoraban los 38 años de democracia, donde la vicepresidenta le pedía al presidente que no entregue y el presidente le decía a la vicepresidenta que se quede tranquila, que no va a entregar. Sin embargo, ya en este gobierno la Argentina le ha pagado 6.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El próximo 22, regalo de Navidad, se van a pagar 1.900 millones de dólares al fondo. Nosotros deberíamos estar en la calle, bueno, estamos acá, una forma de discutir, de organizarnos, de que esos 1.900 millones de dólares no se le deben pagar al fondo y se deberían utilizar, bueno, hagamos un gran debate nacional en el pueblo argentino para que se decida si empezamos por el tema del hambre, de la salud, de la educación, del empleo, por donde nos parezca. Y ya mencioné el año que viene casi 20.000 millones de dólares de vencimientos. Bueno, primero es una negociación secreta. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo el fondo pensando en la historia del fondo? Y que la Argentina va a tratar de disimularlo y nos preocupa a todos los que estamos en la sala. Primero,
nos van a exigir terminar lo antes que podamos con el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es que el Estado gasta más de lo que recauda. Pero nosotros podríamos decir, estamos de acuerdo en que haya menos déficit fiscal. Para eso, por ejemplo, no paguemos más la deuda. Y la deuda, los intereses de la deuda es uno de los principales gastos del presupuesto de todos los años en tiempo constitucional. Si hay ajuste, empecemos con no pagar la deuda, porque el ajuste implica que los acreedores externos no cobren. El primer ajuste es no pagarle más al Fondo Monetario, no pagarle a los acreedores especulativos internacionales. Por eso el tema del déficit fiscal importa dos cuestiones. Una, ¿en qué reducir el gasto? Nunca reducir el gasto social. Lamentablemente, las jubiladas y los jubilados, acá hay uno, estamos sufriendo el ajuste. Las trabajadoras y los trabajadores estatales en particular sufren el ajuste. Los que perciben planes sociales, ustedes saben de cuál es la magnitud de los planes sociales, sea en pesos o sea en bolsones de alimentos, por ejemplo, cómo se ha deteriorado el aporte estatal hacia esa magnitud de mitad de la población empobrecida. Pero no solo hay que discutir por dónde se achica el gasto, sino que en todo caso habrá que discutir los ingresos, porque reducir el déficit es mejorar los ingresos y no solo disminuir los egresos. ¿Saben cuál es el impuesto más importante en la Argentina? El IVA. Y el IVA lo paga cualquiera de nosotros, gane la jubilación mínima, el salario mínimo, un plan social. La mayoría de la población empobrecida paga lo mismo de IVA que alguien que gana, pongan la cifra que quieran, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 por mes. Y créanme que hay una parte de la población que gana eso y mucho más por mes. Entonces, si el IVA es la principal fuente de ingreso, hay que modificar el régimen tributario en la Argentina y hay que achicar el déficit fiscal aumentando los ingresos con una reforma tributaria que paguen los que más tienen. Segunda cuestión del ajuste. El Fondo Monetario pide terminar con la emisión monetaria, que es lo que dicen en la tele, en la radio, todos los días, permanentemente. Incluso los llamados ultraliberales, los libertarios anarquistas, estilo Milei, Spert, lo que reclaman es que no se emita dinero. Pero claro, la emisión fundamental en la Argentina tiene destino en hacer funcionar el orden capitalista y no una emisión para resolver las necesidades de nuestro pueblo. En tercer lugar, piden aumentar las reservas internacionales y para que aumenten las reservas internacionales, la Argentina tiene que vender más. ¿Vender más qué? Vender más petróleo, vender más oro, vender más soja, y eso es consolidar el modelo de saqueo que hay en la Argentina desde la dictadura militar, que tiene que ver con el extractivismo sojero, mega minero a cielo abierto, y esto del fracking en Vaca Muerta, que se instaló luego de la estatización parcial de YPF, una empresa que sigue siendo privada, con presencia de capital externo, gestionada en sociedad entre el Estado Nacional y los estados provinciales con reservas petroleras. Pues son temas todos para profundizarlo en tanto que ustedes quieran y lo planteen como necesario, pero también plantea el Fondo Monetario bajar la inflación, que está asociado a menor emisión monetaria, menor déficit fiscal, y aumentar las tasas de interés para que los especuladores no especulen con dólares y en todo caso vayan al sistema financiero. Y yo les pregunto a todos los que estamos en la sala, ¿cuántos del 50% de pobreza en la Argentina está cotidianamente especulando con dólares o pendiente de la tasa de interés? Por eso son todos mecanismos que apuntan a los sectores más poderosos de la economía en la Argentina. Síntesis y abierto para que podamos preguntar, profundizar, sacarnos dudas de lo que querramos, discutir
temas que estoy diciendo. Nosotros necesitamos hoy en la coyuntura política ampliar el espacio de confluencia en el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para instalar bajo cualquier concepto las consignas de suspensión de pagos a no pago de la deuda. No es lo mismo una cosa que otra, pero hay algunos que dicen la deuda no hay que pagarla y otros que dicen hay que suspender los pagos. El efecto es el mismo. Hay que disputar desde el movimiento popular la utilización de los recursos públicos y utilizarlos para una prioridad que definamos en el movimiento popular, sea el hambre, sea la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el cambio de modelo productivo, lo que nos parezca. Julio. Pero una aclaración, y con esto termino. Una aclaración Julio. y termino. Sí. Nada, una acotación antes que termines. Sí. Esta gente que hablaba de la nueva emisión de dinero no es anarquista ni libertario, para empezar. Pueden ser cualquier variante capitalista, pero no son ni anarquistas ni libertarios, nada, eso nomás. Me parece muy bien tu aclaración. Yo dije, se hacen llamar así. Y está muy bien que lo digas y que lo discutamos, porque nos viven robando palabras. Yo me acuerdo cuando incluso en los 90 se hablaba de reforma del Estado, y para muchos de nosotros que militamos en los años 60, en los 70, la palabra reforma tenía que ver con reforma agraria, con reforma universitaria, con reforma tributaria a favor de los que menos tienen. Pero bueno, nos han resignificado las palabras y se las roban y se presentan como anarquistas libertarios, y como muy bien decís, no son ni anarquistas ni libertarios. Es más, yo siempre aclaro que los llamados neoliberales no son ni nuevos ni liberales, porque son tan viejos como los primeros discursos de los liberales históricos hace más de 200 años, que planteaban la liberalización de la economía a favor de los propietarios de medios de producción, las patronales, y apropiar el excedente económico. Pero les quería decir, como cierre de esta primera introducción, que aunque nosotros tengamos un nivel de lucha amplísimo y logremos suspender los pagos de la deuda, no alcanza con no pagar la deuda. Junto con no pagar la deuda hay que crear un clima social de una conciencia social, política, de que hay que ir contra el capitalismo y más allá, que hay que terminar con la propiedad privada de los medios de producción y generar un trabajo asociado, cooperativo, autogestionario, comunitario, que permita instalar concepciones de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de soberanía financiera, porque puede ser que nosotros logremos, ganemos, no pagar la deuda, si ustedes quieren, salvando distancias. En el 2001, de pie, el Parlamento le aprobó por aclamación a Rodríguez A la suspensión de pagos de la deuda. Pero rápidamente, en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, dijo: nosotros no somos el partido del no pago de la deuda. Y por eso en el 2005 planteó el primer canje de deuda. En el 2006 le pagó al Fondo Monetario Internacional, y en el 2010 completó el canje de deuda Cristina Fernández. Por eso no alcanza con el no pago de la deuda del 2001. Hay que no pagar la deuda y al mismo tiempo generar las condiciones para un proceso profundo de transformación económica y social. Y no hay posibilidad de transformación profunda de las relaciones socioeconómicas, de una nueva organización de la producción, si no generamos poder político. Yo esto lo digo y sé que para ustedes es un tema relativamente sencillo, porque hace al objetivo con el cual en su momento surgieron y desarrollan la lucha cotidiana, pero sin poder popular nosotros no vamos a poder tener éxito. En esta primera etapa de denunciar lo que representa la deuda con el fondo, el rechazo a la negociación con el fondo
y por supuesto ir por más en la transformación de la sociedad argentina, que es lo que aspiramos. Bueno, hasta aquí, como para sembrar dudas, polémicas, temas que a ustedes les parezca y sea necesario profundizar. Bien, muchas gracias, Julio. Y bueno, está abierto el micrófono. Si levantan la mano, voy a poder verlos. David. Sí. David de Neuquén. Yo te voy a ir diciendo de los que conozco. Acá hay gente de muchas partes del país. No sé si se escucha. Ahí sí, acércate bien al micrófono. Sí, no, por ahí hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que si bien tampoco sabemos lo que se está negociando con el FMI, el gobierno, las charlas que tiene, acá también con la cuestión de esta muerta hay contratos con empresas estadounidenses que son secretos. Y hay movilizaciones y gente en la calle, pero igual siguen siendo secretos los contratos petroleros. Y segundo, como pregunta ahí, ¿qué implicaría el no pago de la deuda externa? Bien. Si no hay otra pregunta, vamos respondiendo bilateralmente. David, es una pregunta que todo el mundo hace recurrentemente porque está instalado que hay que pagar la deuda porque si no quedamos fuera del mundo. Bueno, mira, Argentina ahora está pagando y nadie le presta. Y qué bueno que nadie le presta, porque si nos prestan vamos a deber más. Nosotros tenemos que aspirar a que no nos presten más, dejen de ayudarnos, por favor. En el 2001, la Argentina decidió no pagar. Y no pagó hasta el 2005, que vino un canje de deuda. Pero el canje de deuda del 2005 requirió 3 años de gracia. O sea que Argentina recién empezó a pagar en el 2008. Traten de pensar que la Argentina no pagó su deuda del 2001 al 2008. Es más, venía sin pagar la deuda desde antes. El default, la cesación de pago estaba desde antes, pero no importa, digamos desde diciembre del 2001 hasta el 2008 que empezó a pagar por el canje de deuda, la Argentina no pagó. Si ustedes recuperan algo de la historia económica y política de los últimos años, en los últimos 20 años, ¿cuáles fueron los años de más crecimiento económico de la Argentina? Donde creció el empleo, donde de alguna manera bajó el desempleo, bajó la pobreza, fue entre el 2002 y el 2007. O sea, justo los años en que la Argentina no pagó, la Argentina liberó recursos que si no declaraba la cesación de pagos, había que pagar. La cesación de pagos fue parcial, solamente no se le pagó a los acreedores privados. Al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, se le siguió pagando. Miren este dato. En el 2001 la Argentina pagó 12.000 millones de dólares de intereses. En el 2002, como estaba en cesación de pagos, solo pagó 3.000 millones. O sea que si saben restar, liberó 9.000 millones de dólares que en vez de destinarlo a pagar, vamos de nuevo, en el 2001 la Argentina pagó 12.000 millones de dólares y en el 2002 solo 3.000. Esa es la importancia de no pagar la deuda. ¿Qué pasó con la Argentina? La castigaron y no nos prestaron. Qué bueno que no nos prestaron. Porque si ustedes se acuerdan, en el 2007 estalló una crisis mundial que empezó llamándose crisis hipotecaria. Y la crisis hipotecaria fue porque los deudores de Estados Unidos
los deudores hipotecarios de Estados Unidos no podían pagar su deuda. Las empresas de Estados Unidos no podían pagar su deuda. Y el propio Estado estadounidense, fuertemente endeudado, no podía pagar. Por eso estalló el sistema financiero. En el 2007 se habló de crisis hipotecaria. En el 2008 cayó la banca de inversión Lehman Brothers, gran banco de inversiones. Y en el 2009 una gran recesión mundial. La Argentina fue afectada por esa crisis, pero no tanto como otros países, porque desde el 2001 se le negaba el mercado de crédito. O sea, por la propia historia argentina, el no pago es una buena noticia, porque libera recursos para un desarrollo autónomo, independiente, pero claro, como yo les dije antes, no alcanzaba con no pagar la deuda. Había que cambiar el modelo productivo y de desarrollo. La Argentina en el 2001 dejó de pagar la deuda, pero si ustedes piensan, y como dice David, ¿qué es lo que vino después? Más sojización, más industria petrolera con el fracking. Ahí, como dice David, el fracking fue un negocio secreto de YPF con Chevron, incluso que pasó por encima de la legislatura de Neuquén. O sea, la legislatura de Neuquén lo aprobó pese a que había movilizaciones en la calle. Seguramente David podrá potenciar esto que estoy señalando, diciendo. Ese es mi teléfono, pero yo no lo voy a colgar. ¿Sí? Ya está. No atendí. Bueno, o sea que yo diría en primer lugar, y un poco irresponsablemente, David, no pasa nada si la Argentina no paga. A ver, incluso, hipótesis, supongamos que la Argentina no paga y eso genera un desastre mundial. ¿Qué querría decir un desastre mundial? Supongamos que Argentina no paga y anima a otros países deudores del sur del mundo a confrontar con el Fondo Monetario Internacional. Esta semana estuvo el titular del Fondo Monetario en el Congo, en África, planteando un plan de ajuste para ese país. Bueno, ojalá países de África, países de Argentina, países de Asia se asumieran en una lucha contra el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, ¿qué fue? Una estructura creada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial para organizar el orden mundial. Crearon el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el sistema financiero mundial, la hegemonía del dólar sobre el sistema mundial. Y si algo hay que hacer es terminar con la hegemonía del dólar, con la hegemonía del fondo, con la hegemonía del Banco Mundial. Y por un lado hay que empezar. Hace más de 60 años los cubanos decidieron una lucha de carácter antiimperialista, la revolución. Bueno, como están demasiado solos, los aprietan y los ahogan con un bloqueo. Y muchas veces nosotros decimos la mejor lucha contra el bloqueo en Cuba es que avancemos en un proceso de revolución en Argentina, en Brasil, en México, en Bolivia, bueno, en todos los territorios de América Latina, de Asia, de África. Por eso, si Argentina no paga, el problema es para el acreedor. Mirá, ¿quiénes están interesados en que el acuerdo se haga? Primero el fondo, porque quiere cobrar y además quiere seguir condicionando a la Argentina. ¿Saben ustedes que el acuerdo con el fondo, además de la plata, pide reforma laboral y reforma previsional? Reaccionarias. No se imaginen que en el fondo están pensando resolver el tema de los trabajadores, las trabajadoras, las jubiladas y los jubilados. Lo que quieren es deteriorar las condiciones laborales, de ingreso, de empleo, de trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados. También quieren los de Cambiemos que generaron esta deuda para taparla, para que ya no se hable más de la deuda. ¿Cuál es el argumento del macrismo hoy? El gobierno de Alberto Fernández en 2 años se endeudó más que el gobierno de Macri. A nosotros nos da lo mismo que se endeude más, menos, regular, porque en definitiva la deuda se transfiere como ajuste para el conjunto del pueblo argentino. Por eso es importante la disputa política. Hay una parte del gobierno
del gobierno, de los que adhieren al gobierno, que no está de acuerdo con pagar la deuda. Ya piense en el discurso de Ebe de Bonafini el 17 de octubre. O piense buena parte del sentimiento de sectores que estuvieron en la plaza el día viernes. Y bueno, la capacidad de generar una masa crítica de población que confronte con el fondo, con la deuda, es muy importante. Por lo tanto, no hay graves consecuencias para el pueblo argentino no pagando. Sí hay graves consecuencias pagando, porque aunque la Argentina acuerde con el fondo ahora y logre patear la pelota para adelante, porque ustedes saben que el crédito actual vence en 5 años. El planteo es ir a un crédito a 10 años, con 4 años de gracias. O sea que hay que empezar a pagar en el 2025, 2026. Y claro, cuando llegue ese momento no se va a poder pagar y va a haber otra renegociación de otro gobierno que haya a partir del 2023 en la Argentina. El tema es patear la pelota para adelante y la bola de nieve se agiganta y la potencialidad de mayor sufrimiento al pueblo argentino, mayor del que existe. Yo no quiero insistir en los datos económicos sociales porque ustedes en la militancia cotidiana ven el sufrimiento de nuestro pueblo. Otra pregunta, comentario, opinión. No, pero pensaba además de que cada vez las reformas sí se dan. O sea, se posterga la deuda, pero sí las reformas se dan en ese contexto, ¿no? Eso es muy bueno lo que dice Laura, porque muchas veces nosotros decimos que el poder no logró la reforma laboral y la previsional. Sin embargo, en la práctica, cada día van avanzando sobre los derechos sindicales, sociales, colectivos, individuales de trabajadoras, trabajadores, jubilados. ¿Alguien más? Sí. ¿Pregunta? El compañero LGK4LTE quiere hacer un comentario. Néstor Luján, provincia de Buenos Aires. Rubén. Perdón, Néstor. Rubén. No importa. ¿Qué va a hacer? A ver, esto va con el mayor de los respetos, ¿sí? Conocemos la enfermedad y conocemos el virus. Lo que lamentablemente hace 38 años que no tenemos el médico que nos dé la solución, nos da los diagnósticos, no nos dan las soluciones. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dar vuelta a la casa de gobierno, porque ningún gobierno democrático llamado nacional y popular está de frente al pueblo. O sea, lo tenemos que poner del frente al río, que es donde reciben las órdenes, por donde entran. Digo, en lo particular, tengo 32 años de aporte, quedé discapacitado después de un atentado y hoy cobro una jubilación no contributiva por la reforma previsional que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Siempre de que tengo uso de razón, no he vivido por ahí muchos golpes de Estado, viví el de Lanús para adelante. Terminamos pagando los platos rotos nosotros. Digo, solución, no pagar. Pero como dijo Laura, los ajustes vienen, no pagamos, pero siempre pagamos nosotros, los que estamos de la línea de la pobreza para abajo. Digo, ¿cuándo vamos a tener una solución? En un momento decía, tenemos que recuperar las calles. La solución no existe recuperando las calles tampoco, porque seguimos siendo colonizados desde algún capricho capitalista que viene desde Estados Unidos, desde el fondo, del Club de París, o llame como se llame. Digo, la solución, mi pregunta, pero con todo el respeto del mundo, mi pregunta de lo más profundo de mi corazón es, ¿existe la solución? ¿Existe una solución viable? ¿Existe una solución que le dé la cara al pueblo, pero se la dé de verdad? Digo, el Congreso no apoya, el Senado no apoya, el señor Tereré, Albertito, que tenemos en el gobierno, quédate tranquila que yo no voy a entregar, y hoy Guzmán sale diciendo que el acuerdo ya está casi cerrado, que estamos todos felices, vamos a tirar serpentina. Pero
cada vez hay más barrios pobres, cada vez hay más chapa de cartón, cada vez hay más hambre. Y el otro día, hablando con un compañero, le decía, no, dice, tenemos que concientizar. Sí, está correcto, pero si la panza tiene hambre, el cerebro no funciona. Entonces, alguien que la tiene tan clara, desde lo más humilde de mi corazón, vuelvo a repetir, digo, ¿cuál es la solución? ¿Vamos por una huelga definitiva y revolucionaria? ¿Vamos para parar el país? Tomamos las calles y vimos que no da resultado, hacemos protesta y siempre cobramos y sangramos los mismos. Digo, ¿existe una solución, compañero? Digo, más allá del no pago de la deuda, ¿cuál sería una solución viable para este problema que nos han heredado desde hace años, ¿no? Porque esto viene de décadas. Si tiene la respuesta, le agradecería por lo menos que me guíe para algún lado y decir, bueno, chicos, esto más o menos se puede encaminar así. Esa es mi pregunta y mi apreciación, todo mezclado como hago siempre. Pido disculpas. No, Rubén, ninguna disculpa, excelente pregunta. Y si querés, le damos a Rubén Busot, que está levantando la manito, que también pregunta y contestamos juntos. A ver, Rubén Busot. Rubén, tenés la manito levantada, prendete el micrófono. Recién estabas con la cámara prendida. Sí, estoy tratando. Ahí te escuchamos, Rubén, ya está. Dale, te escuchamos. Ahora me escuchan, soy un poco grande de edad y torpe para la tecnología. Sí, vos también, Julio, sos grande. Somos varios los viejitos acá. Sí, creo que sí. Justamente como soy viejito, me gustaría contar algo, Julio. Quizás algo con respecto a la historia. Vos hablaste muy bien yo llamo de la génesis de la actual deuda, que nace con el gobierno militar. Anterior al gobierno militar había una deuda pública, pero era bastante más pequeña. Durante el gobierno militar se multiplica por 7, 8, 9. Y creo que Cristina habló de 5 veces, fue bastante más que 5 veces. Hubo un error de Cristina. Digamos que en esa época la deuda era una deuda bancaria, no era una deuda de bonos. Y hay un tema que me gustaría tratar que ya tiene que ver con la historia. ¿Por qué? Vos hiciste un análisis de que el gobierno militar se endeudó. Yo tendría un pequeño disenso. Yo creo que el gobierno militar se endeudó sin ninguna duda, y todos los gobiernos, o la mayor parte de los gobiernos del subdesarrollado de ese momento, incluso algunos gobiernos socialistas como Polonia, que tuvo una crisis de la deuda en ese momento, Yugoslavia, que también tuvo una crisis de deuda pero menor, se endeudaron realmente porque los bancos los hicieron endeudar. Es decir, hubo un momento que fue el momento cumbre, que fue la guerra de Yom Kippur y de Ramadán, es decir, donde el petróleo se multiplica por 5, creo, el precio del petróleo, y produce una gran distribución de dólares, de divisas, hacia los países petroleros, se llamaban petrodólares, en ese momento te debes acordar, Julio. Entonces, esa gran disposición de esa gran liquidez bancaria que hubo fue que los bancos, lógicamente, ellos venden préstamos, los bancos. Si yo vendo ropa, voy a tratar que la gente cambie la ropa. Los bancos venden préstamos, básicamente, en el sistema capitalista. Por lo tanto, fomentan, deben fomentar que la gente, o las grandes, o los estados en este caso, se endeuden. Y eso lo fomentaron los bancos. O sea que la deuda, que es un mecanismo, la deuda en general es un mecanismo de dependencia, en mi opinión. Toda la deuda, salvo algún momento de crisis. No es que yo esté en desacuerdo con que se pueda un Estado tomar deuda, puede haber crisis, pero creo que en general las deudas de los estados pequeños o medianos como el son un instrumento de dominio, o sea que hay que evitar la deuda. No solamente del fondo, el problema es que la mayor parte de la deuda que nosotros tomamos es privada. El fondo pasa a ser un auditor de la deuda privada, es decir, pasa a ser el que... Ahora, tendríamos que tener claro de que la deuda fue tomada no únicamente porque el gobierno militar, la dictadura, que no vamos a seguir hablando, sí, tenemos mucho que hablar, sino porque se la fomentaron. Le fomentaron la deuda como una forma de ganar dinero los grandes bancos. Después cambiaron, aparecieron fondos de inversión, pero en ese momento era la deuda bancaria. La deuda bancaria, que creo que fue con la crisis de México, donde estalla el tema de la deuda,
Y donde entramos en después, en la época de Alfonsín, en la época de Alfonsín se pagaba únicamente intereses, no se pagaban intereses muy altos. Vos recordás que se pagaba por la tasa Libor, que llegó al 15, 16%, o sea que eran intereses altísimos los que se pagaban. Una tasa que después se comprobó que la fraguaban, se comprobó hace pocos años que los bancos de Inglaterra la fraguaban. Es decir, habría que tener claro que la deuda, el problema quizás más grave no es el fondo es una auditoría y es un ente. El problema más grande es el sistema financiero internacional, que en ese momento eran los bancos y ahora son más variados. Tenemos fondos de inversión, es decir, incluso el Producto Bruto, la liquidez internacional aumentó con respecto al Producto Bruto. No tengo los datos, pero creo que el Producto Bruto está en 90 billones o alrededor de 100 billones de Producto Bruto mundial y la liquidez es 3 veces más, aumentó con respecto a la década del 70. O sea que ese tema de que hablar, sí, el fondo es un símbolo, pero el tema es el manejo financiero internacional del mecanismo, que en algún caso es lícito, ellos venden préstamos, pero en realidad para un país como el nuestro es un dominio. Y el fondo hace de auditoría, hace de auditor, pero no es el verdadero enemigo desde mi punto de vista. El verdadero enemigo es el sistema financiero. Es decir, y hay que recordar siempre de que de alguna manera nos fomentaron el endeudamiento en la década del 70, que no hemos salido nunca más. Es algo un poco técnico lo mío, pero bueno. No, disculpen. Para nada es técnico. Bueno. Está muy bueno, Rubén, y voy a intentar contestar a los dos Rubén en conjunto. Sí, pero ahí, Julio, sí, vas a tener que explicar un poquito lo que el compañero Rubén Busot planteó, porque la gente que está participando de esta formación no tiene todos estos elementos para entender lo que está planteando el compañero. Así que te toca doble tarea. Doble tarea, ningún traducir problema. Y explicar. Mira, Rubén lo que está diciendo, Rubén recién dice, el enemigo es el sistema financiero. Yo le hago una pequeña corrección que creo que él va a estar de acuerdo. No es el sistema financiero, es el capitalismo. El capitalismo necesita del endeudamiento de los países. Cualquiera de los que esté presente, si alguna vez quiere estudiar el Capital de Carlos Marx, en el Capital de Carlos Marx hay un capítulo dedicado al origen del capitalismo. Y entre varios temas del capitalismo dice, el capitalismo para surgir necesitó de la deuda pública. Y yo expliqué rápidamente que la Argentina, porque la Argentina no existió siempre. Es más, la Revolución de Mayo no derivó en la Argentina no nació en 1810. La Argentina es un proceso de construcción histórico, pero la Argentina nace en la Revolución de Mayo del 10 y rápidamente con deuda pública. Digamos, lo que Rubén está explicando es que el capitalismo mundial indujo la deuda. Por eso, Rubén, yo decía que las Fuerzas Armadas gobernando la Argentina, la dictadura genocida gobernando, necesitó del endeudamiento para su proyecto, que es el proyecto que el capitalismo global necesitaba. Y aquí viene la cuestión con Rubén Luján, que es el tema de la solución. Mira, Rubén solución. La solución es que nunca el movimiento popular mundial tuvo tanto poder como a fines de los 60, principios de los 70. Y el capitalismo mundial tenía que derrotar al movimiento obrero y popular mundial. Yo digo fines de los 60, principios de los 70, piensen el cordobazo y el rosariazo acá en la Argentina, el villazo y el chipoletazo, el choconazo y la gran movilización popular de fines de los 60, principios de los 70. Pero en el mundo, pensemos en Vietnam, triunfo militar en el 73-75. Piensen que hay que derrotar a la potencia hegemónica militar como es Estados Unidos. Piensen hoy, ¿quién puede confrontar militarmente con el despliegue de tropas, de bases militares, el poderío nuclear de Estados Unidos? China, que está compitiendo con Estados Unidos
está en 1/3 del gasto militar que tiene Estados Unidos. China es quien le sigue en el gasto militar a Estados Unidos, pero está a 1/3 del gasto militar de Estados Unidos. El poder de Estados Unidos es el dólar, sí. Es lo ideológico, cultural de Hollywood a Netflix, sí. Pero sobre todo es el poder militar que tiene, un poder militar que lo impone en el plano financiero, que son las restricciones a los negocios financieros de países como Irán, Cuba, Venezuela, que si quieren les profundizo en ese aspecto. Pero eso es poder. El poder popular era gigantesco a fines de los 60, comienzo de los 70. Y esa es la solución. ¿Qué solución tenemos nosotros? Por eso yo hoy terminé diciendo, miren, aunque no paguemos la deuda, hay que ir a algo más. Hay que ir a un poder popular que derrote la iniciativa política del poder hegemónico a escala global. Esa es la solución. No tenemos otra. ¿Es sencillo? No. Es más, pensemos todo lo que hubo que acumular en la historia de la lucha de clases para tener ese poder popular que se condensó y se concentró en el Mayo francés, en los levantamientos de Checoslovaquia, en el triunfo de Vietnam, en la acumulación de la lucha de lo que se llamaba en su momento el tercer mundo. Hoy ya no hay tercer mundo porque no hay segundo mundo. Se rompió la bipolaridad del sistema mundial. Ahora te vemos, Rubén Busot. Ahora aparecía tu cara de nuevo. Entonces, la primera cuestión es que... Lo lamento mucho. ¿Cómo? Digo que lo lamento mucho por ustedes. Sí. Bueno, somos lo que somos. Yo creo que la importancia que tienen estos dos comentarios que hacen los dos Rubén es que la iniciativa, el capitalismo es una relación social. No hay capitalismo sin trabajadores y sin capitalistas. El capitalismo es una relación social. Están los que dominan y los dominados. El tema es que esa es una relación contradictoria. Eso es lo que llamamos lucha de clases. La lucha de clases es la que desarrollamos cotidianamente contra los patrones en un territorio de trabajo, pero contra los patrones cuando hacemos una lucha por alimentos, o cuando hacemos una lucha por la libertad de los compañeros, o cuando reivindicamos las luchas de los pueblos originarios, indígenas en nuestro territorio. Esa es la contradicción de la lucha de clases. Y el acumulado de poder popular fue tan grande hacia mediados de los 70 que la respuesta del poder fue: acá hay que barajar y dar de nuevo. Entonces, uno de los mecanismos, Rubén habló de los petrodólares. ¿Qué fue los petrodólares? Para tratar de explicarlo como decía Laura. Muy sencillito, en los años 71, 72, 73, Estados Unidos empezó a tener problemas. Por ejemplo, es el gran consumidor de petróleo, era el gran productor de petróleo y empezó a consumirse las reservas de petróleo que tenía Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos dijo: voy a guardar bajo tierra las reservas de petróleo y salgo a comprar el petróleo en el mundo. Y si no me lo quieren vender, desarrollo conflictos bélicos para ocupar territorios y apropiar el petróleo. Eso es lo que hizo subir los precios del petróleo a comienzos de los años 70. Subieron los precios del petróleo y se empezó a hablar de la crisis energética mundial. No era crisis energética mundial, era una crisis de petróleo en Estados Unidos. Y Estados Unidos se predispuso desde el 71, 72, 73 a conseguir el petróleo mundial. Estados Unidos volvió a ser potencia número 1 en la producción de petróleo en el 2015, gracias al fracking. ¿Se acuerdan que David recién nos hablaba de las negociaciones secretas de petróleo? El fracking se inventó y se desarrolló como tecnología petrolera en Estados Unidos para explotar los hidrocarburos no convencionales. ¿Cuál fue el primer país al que exportaron el fracking? Argentina. Y uno se pregunta por qué estatizaron parcialmente YPF para que una YPF estatizada a medias de gestión estatal avanzara en negocios secretos con Chevron para la fractura hidráulica, el fracking en la zona de Vaca Muerta. Si eso lo hubiese hecho Repsol, hubiésemos estado todos en la calle e impedido que Repsol hiciera un negocio
secreto con Chevron. No, lo hizo la YPF de gestión estatal, negándole al Parlamento de Neuquén y a otros parlamentos el debate de la letra chica de ese contrato. Pero cuando Estados Unidos salió a comprar petróleo y los precios del petróleo subieron, Estados Unidos pasó a ser un país deudor. Estados Unidos termina la Segunda Guerra como el principal acreedor del mundo y hoy es el principal deudor del mundo. Cuando Estados Unidos se ve en esa situación, que tiene que pagar mucho dinero por el petróleo que saca de Medio Oriente, lo que genera es guerras en el mundo. Por ejemplo, una guerra entre Irán e Irak. ¿Y qué le dice a los iraníes y a los iraquíes? Que eran aliados. No es el Irán o el Irak del último tiempo. Les dice, bueno, muchachos, resuelvan entre ustedes y nosotros les vendemos armas. Todo lo que acumuló Irán e Irak por la crisis del petróleo de Estados Unidos entre comienzo de los 70 y el momento de la guerra Irak-Irán, se lo consumieron en una guerra que fue un genocidio para los pueblos de Irán e Irak. O sea que Estados Unidos pagó con dólares el petróleo importado. Pero luego, ¿qué hizo? Les vendió armas a esos países y los países le devolvieron los dólares que Estados Unidos había puesto. Pero además, los jeques del petróleo del Medio Oriente, ¿qué hicieron con esos dólares que tenían en sus manos? Los depositaron en los bancos de Europa y de Estados Unidos. Y eso es lo que Rubén explicó, los petrodólares. Porque esos dineros en los bancos de Estados Unidos o de Europa se los prestaron. Che, dictadura militar argentina, acá tienen una masa de dinero a tasa de interés barata. Y por lo tanto se tomaron créditos a tasa de interés barata. Pero claro, después, como había problemas en Estados Unidos subió la tasa de interés en tiempos de Reagan, en la década del 80. Y la dictadura argentina, que había tomado préstamos baratos, tuvo que pasar a pagar créditos caros porque eran créditos a tasa de interés variable. Yo sé que voy muy rápido, pero estoy tratando de explicar que, como bien dice Rubén Busot, es el capitalismo el que genera el mecanismo de deuda como una hipoteca. Yo voy a agregar una cosa. Los bancos no quieren cobrar la deuda. Los bancos prestan para tenerte agarrado. Porque si vos no pagás, luego tenés que capitalizar vendiendo las empresas públicas, por ejemplo. O entregando la tierra. O entregando. La deuda es un mecanismo de dependencia. Por eso, Rubén, la primera pregunta, la solución es política. Yo soy profesor de economía política en la universidad y siempre defiendo que lo que estamos discutiendo no es economía, sino que es economía política. Es un tema de relaciones sociales. Yo dije que el capitalismo es una relación social. Están los que mandan y están los subordinados. Bueno, el capitalismo es como ustedes vieron, el caballo y el jinete van cabalgando. ¿Quién manda en la relación caballo-jinete? A veces el caballo se desboca, pero normalmente el que manda es el jinete, que tiene la rienda y va para un lado, va para el otro, y el buen jinete con sus espuelas o con el taco lo taconea al caballo y puede llevarlo para donde quiera, pero de vez en cuando el caballo se desboca. Pero esa relación entre el jinete y el caballo también está en la economía política, también está en la sociedad. Y el sector hegemónico del capitalismo es el que manda. Y el capitalismo, los capitales transnacionales, generaron a través de los años el Estado, que es el Estado capitalista. Cuando nosotros hablamos del Estado, es el Estado capitalista. Por eso el Estado capitalista subsidia el funcionamiento del capitalismo. Miren, hoy el capitalismo argentino, el Estado capitalista argentino, subsidia a las empresas energéticas y le sale más caro al Estado argentino que recuperar las empresas energéticas para la soberanía energética. Pero la soberanía energética significaría no producir energía para exportar petróleo.
no producir hidrocarburos no convencionales para exportarlos. La soberanía energética es producir la energía necesaria para que no haya hambre en la Argentina. La energía suficiente para que haya calefacción en todos los hogares de la Argentina. Energía suficiente para que haya un desarrollo productivo que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo. O sea, otro modelo energético para otro modelo productivo, para otro modelo de desarrollo. ¿Cuál es la solución? Acumular poder, Rubén. Nosotros como pueblo argentino, latinoamericano, mundial, nunca el movimiento obrero y popular tuvo tanto poder como a comienzos de los años 70. Por eso la respuesta fue tan violenta como el golpe de Estado en Chile, las dictaduras genocidas del Cono Sur, e incluso ese ensayo genocida del Cono Sur se extendió con Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. ¿Y dónde empezó la hegemonía de Margaret Thatcher en Inglaterra? Disciplinando al movimiento obrero minero y desarrollando una concepción guerrerista en Malvinas, donde el pueblo británico salió a apoyar a su lideresa que derrotó a los argentinos en Malvinas. Y Reagan desarrolló su hegemonía política en Estados Unidos, o la neoconservadora, junto con Thatcher en el mismo periodo, disciplinando al movimiento sindical estadounidense, principalmente a los controladores aéreos. ¿Qué quiero decir? Que la ofensiva del capitalismo de comienzo de los 70, crisis del petróleo, crisis ambiental, crisis del dólar, etcétera, etcétera, para tener éxito tenía que derrotar al movimiento obrero y popular, derrotar la acumulación de poder popular. Y compañeras, compañeros, hay que reconocerlo que lo lograron. Por eso nosotros, desde el mismo momento de la derrota, estamos en un proceso de recomposición de poder popular. Y miren qué importante que la Cuba ahogada, cuando al comienzo del siglo XXI empezaron procesos de recomposición de poder popular y Venezuela empezó a hablar de socialismo del siglo XXI, Bolivia dijo socialismo comunitario, eso fortaleció la potencia de Cuba, y Cuba llegó a presidir la CELAC, primer emprendimiento de integración en la región que excluía a Estados Unidos y a Canadá, pero que tenía en su seno a gobiernos claramente de derecha como el colombiano y a gobiernos que orientaban hacia la izquierda con Hugo Chávez en aquel momento en Venezuela. Pero Cuba tuvo un nivel de legitimación política a comienzo del siglo XXI por las luchas del movimiento obrero y popular, tempranamente el 2001 argentino. El 2001 argentino, que estamos a punto de conmemorar los 20 años, es una gigantesca batalla de masas. Claro, ¿qué nos faltó en el 2001? Lo que nos sigue faltando ahora como solución, Rubén, una alternativa política, popular, plural, latinoamericanista, revolucionaria, que reivindique la lucha contra el capitalismo. No lo tenemos a eso. Estamos confrontando con un nivel de hegemonía cultural ideológica de los medios de comunicación espectacular. Por eso estuvo bien, creo que era David el que nos corrigió cuando decíamos libertarios y anarquistas, porque bueno, la televisión, ¿a qué economistas saca la televisión? Milei es una construcción de los medios de comunicación y eso genera clima social favorable. Por lo tanto, querido Rubén, nosotros tenemos que hacer mucho de esto que estamos haciendo acá. Ustedes lo hacen cotidianamente. Yo los sigo por diversos chats y veo cómo están luchando en todo el país, desde la gremial de abogados, el proyecto Segunda Independencia. Y así como ustedes lo hacen ahí, muchos de nosotros los hacemos en otros lados, con otros nombres, con otros objetivos, y a veces hasta discutimos si mi proyecto es mejor que el tuyo, y lo que tenemos que hacer es confluir, tratar de encontrar puntos de coincidencia, terminar con los vedetismos de aquellas que creen que la tienen más clara y generar condiciones de una recomposición del poder popular para transformar la realidad. No hay soluciones técnicas. Yo te diría, soluciones técnicas hay a patadas.
Mirá, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy, existe el movimiento de ocupantes e inquilinos, que ha desarrollado cooperativas de vivienda de autogestión con propiedad colectiva. En esta ciudad de la ostentación de Puerto Madero, el metro cuadrado más caro de América Latina y el Caribe, hay cooperativas de propiedad colectiva. Pero están en Capital, están en Rosario, están en Junín de los Andes, en Tierra del Fuego, porque son un movimiento nacional que articulan con movimientos del hábitat en Brasil, en Venezuela, en Chile, en Uruguay. Es fantástico lo que el movimiento popular genera. Doy ese ejemplo, pero podría agregar lo que han representado las empresas recuperadas en la Argentina, que yo les decía a mis alumnos, la importancia más grande de las empresas recuperadas es que explican que no hace falta patrones para organizar la producción. No hacen falta patrones. El patrón es una consecuencia del orden capitalista y hay que terminar con el capitalismo. Ahora, claro, para eso tenemos que seguir trabajando, generando y acumulando poder popular. ¿Qué no decir de la lucha de los feminismos? Lo digo en plural, porque no todo es lo mismo. Pero dentro de los feminismos está el feminismo popular, el feminismo de izquierda, el feminismo luchador, el feminismo anticapitalista. Y esos feminismos múltiples, pero con esa corriente más radicalizada, han generado cambios culturales, aunque jurídicos, muy importantes en el país. Entonces esta lucha tenemos que profundizarla, continuarla. Miren, les doy un último ejemplo. A mí me tocó ser secretario parlamentario de Floreal Gorini, diputado comunista del 95 al 97. Y nosotros llevamos una propuesta que parecía una locura, que era la anulación del punto final y la obediencia debida. Y nos decían, referentes de derechos humanos, eso es una locura, la anulación tiene efecto retroactivo. Y nosotros insistíamos, anulación. Mientras Gorini era diputado, salió la derogación, porque la derogación es del momento que se aprueba. La anulación tiene efecto para atrás. Nosotros no nos amilanamos y seguimos instalando la consigna hasta que la dinámica popular del 2001-2002 y las condiciones del nuevo gobierno del 2003 hizo que se aprobara la anulación del punto final y la obediencia debida. O sea que eso que parecía imposible un par de años antes, la dinámica de lucha popular lo hizo posible. Digamos que es el movimiento popular del 2001 como densidad movilizada y organizada la que creó condiciones de transformación. Es más, la convertibilidad saltó por el aire cuando el movimiento popular estuvo en la calle. Piensen que el vicepresidente de la Alianza, Chacho Álvarez, dijo: me arrepiento de no haber votado la convertibilidad, que fue uno de los mecanismos de exacción de vida de nuestro pueblo. Bueno, fue el movimiento popular el que lo hizo saltar por el aire. ¿Qué estoy queriendo decir? Y con esto cierro, nos hemos ido muy largo en la hora, pero espero que valga. Digo, primero, necesitamos acumular en subjetividad popular de lucha, como han hecho los feminismos, como hace el movimiento ambientalista, como hacen las trabajadoras y los trabajadores en la lucha dinámica regular. Desarrollo subjetivo. Al mismo tiempo, construir el programa de las transformaciones de nuestro tiempo, que no es el programa de un intelectual o de un grupo de intelectuales, sino es el programa que construye nuestro pueblo. La soberanía alimentaria la generó el movimiento campesino mundial, desde el movimiento Sin Tierra de Brasil y asumido por la red Vía Campesina a escala mundial. La soberanía energética la levantan los movimientos de trabajadores de energía, las cooperativas y uniones de usuarios que luchan contra la transnacionalización y privatización de la energía. La soberanía financiera es una lucha del movimiento popular mundial. Entonces, mucha subjetividad en lucha. Segundo, un programa construido por el movimiento popular. Y tercero, y sobre todo, construir nuevos instrumentos políticos para que haya una estrategia de poder popular. Yo normalmente digo, somos todos tributarios de una estrategia popular que empezó en 1848 con el Manifiesto Comunista, que se expresó en 1871 con la Comuna de París, que se expresó en el levantamiento por la Revolución Rusa y la construcción de esa experiencia del socialismo, el levantamiento en China, en Vietnam, en Nicaragua, y eso fue derrotado.
ante esa derrota, estamos desafiados a construir nuevamente poder popular y escribir la historia de la lucha de clases en nuestro tiempo, en este siglo XXI. Bienvenido el debate. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Es realmente hermoso escuchar a las compañeras, a los compañeros. Acá hay un saber profesional, popular, acumulado, que hay que aprovecharlo, cada uno desde su lugar de conocimiento, y desarrollar potencialidad colectiva, que eso es lo que necesitamos. Bueno, ha sido un enorme gusto compartir con ustedes. Julio, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por el tiempo que nos dispensaste, gracias por la sencillez con que explicaste las cosas, porque la verdad que yo estoy acá con una compañera de Jujuy que vino para algunas reuniones, que viene de otras reuniones, y la verdad que es impresionante lo simple que explican las cosas. Así que creo que nos has dado un nivel de explicación que justamente es lo que queríamos. Y sobre todo, hay algo que nosotros también hacemos un esfuerzo para las charlas, no solamente entre nosotros, sino con otros compañeros y con otras organizaciones, que es lo que vos decís. El problema principal es la subjetividad y es la política. El problema principal, en definitiva, es el poder. El problema principal, en definitiva, como nosotros decimos a veces en nuestra formación, es la política no se concibe como tal, sino es a partir de la organización. Es decir, la política sin organización es una simple declamación de principios y simbolismo, y el esfuerzo que nosotros hacemos y que muchos de los compañeros que te están escuchando acá hacen, barrios, merenderos, huertas, en muchos lugares del país, es eso, es decir, es llevar la política a la organización. Así que la verdad, Julio, muy agradecido con la mano en el corazón, muy, muy agradecidos. Y bueno, nada, seguramente te seguiremos rompiendo la bola un poquito más. Por ahí por este mismo tema, por ahí por otros temas. Con mucho gusto. Un enorme placer. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todos y todas los que participaron. Gracias, Julio, y ya sabes, ya perdiste. al piste, dicen los pibes. Gracias. Chau, chau, chau.